Juan Marino. Gracias, presidente. Bueno, me parece que lo primero y principal es preguntarle al oficialismo que está presente en esta reunión por qué siguen sin explicar por qué no viene la ministra Petovelo. Porque la diputada del oficialismo que habló no respondió a una sencilla pregunta que es ¿por qué no viene Petovelo a dar explicaciones al Congreso de la Nación? Cuando fue la discusión de la primera versión de la ley Ómnibus, vinieron a dar explicaciones porque el primer proyecto de la ley Ómnibus tenía cuestiones vinculadas a sus competencias, el secretario de Niñez y Adolescencia, el secretario de Educación, áreas que dependen de la ministra de Capital Humano. La ministra no vino. Sí vino la ministra de Seguridad, sí vino el ministro de Justicia, es decir, que no es que había una decisión de que no vinieran determinados ministros vinculados a determinadas cuestiones de la ley Ómnibus. Obviamente no vino Sturzenegger, no vino Caputo, bueno, tampoco vino Petovelo, ¿no? Y al día de hoy sigue sin venir. Incluso uno de los que se negaba sistemáticamente a dar explicaciones públicamente, a dar declaraciones públicamente, que era el anterior jefe de gabinete, finalmente vino al Congreso de la Nación, al Senado, a responder preguntas. Bueno, Petovelo no viene. ¿Nos puede responder por qué Petovelo no viene? Y me parece muy importante que venga Petovelo a dar explicaciones. Yo en las reuniones anteriores de esta comisión planteé específicamente el problema de la DATSE, donde hubo decisiones administrativas muy graves, que generaron que se suspendiera la atención a personas con enfermedades poco frecuentes, graves, y que esas personas, por lo menos 7 de ellas que tenemos conocimiento a partir de testimonio de sus familiares, fallecieron mientras esperaban su medicación. Me parece que hay que establecer una caracterización de conjunto ya a esta altura, porque Petovelo absorbió en el Ministerio de Capital Humano lo que antes eran 4 ministerios, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo, Cultura y Educación. Y obviamente vos absorbés 4 ministerios en uno, una persona que no tenía experiencia previa en la gestión pública y como mínimo vas a tener 4 escándalos en simultáneo. Entonces un escándalo va tapando otro y al escándalo de la DAT se lo tapa el escándalo de los alimentos y así sucesivamente. Nos tendría que venir a explicar, Petovelo, cómo pretende administrar un Ministerio de Capital Humano que ha absorbido las funciones de lo que antes eran 4 ministerios. Y en realidad me parece que acá clarifica un poco la cuestión lo que declaró públicamente Javier Milei recientemente, que pasó de ser un león que se venía a comer a la casta y que iba por la reelección y después íbamos por después de la reelección de Milei íbamos por la elección de Karina y se venía la dinastía de los Milei. Bueno, del león que se venía a comer a la casta pasó a ser el topo que viene a destruir el Estado y después se va a trabajar de vuelta para el sector privado. O sea, hace los deberes para el sector privado y una vez destruido el Estado, vuelve al sector privado. Lo confesó abiertamente. Ahora tenemos un topo, no tenemos un león. Bueno, la delegada del topo en todo lo que tiene que ver con las áreas que caracterizan al estado de bienestar es Sandra Petovelo. Entonces no podemos sacar otra conclusión de que Petovelo vino a hacer la tarea de destruir el estado de bienestar en todas las áreas vinculadas a garantizar los derechos populares. Están destruyendo el exministerio de Desarrollo Social de la Nación. Están destruyendo el exministerio de Trabajo, el exministerio de Educación, el exministerio de Cultura. Lo que están haciendo con lo que era toda la estructura del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es muy grave. Cerraron todos los centros de referencia a nivel nacional, que eran los espacios del ex Ministerio de Desarrollo Social donde cualquier persona que necesitase la asistencia se acercaba para solicitar esa asistencia. Yo me pregunto, ¿cómo hicieron para auditar todos los comedores del país y cerraron todos los centros de referencia, que eran los organismos territoriales del Ministerio, que tenían la capacidad, la capilaridad para ir a hacer las visitas, recorrer, y echaron a todos los trabajadores de los centros de referencia? El potencial trabajo lo congelaron y eliminaron todas las líneas de asistencia para cooperativas de trabajo, para herramientas de trabajo. Están procesando la destrucción del exministerio de Desarrollo Social. Cuando metieron esa primera tanda de 15.000 despidos en el Estado, yo me acerqué a la Secretaría de Trabajo porque era uno de los lugares donde estaban despidiendo trabajadoras y trabajadores, y los delegados de esos trabajadores me decían que una de las áreas donde estaban metiendo la mayor cantidad de despidos era el área que se ocupa de homologar los convenios colectivos de trabajo. ¿Quién va a homologar los convenios colectivos de trabajo? Y así con el resto de las cosas. Lo que quisieron hacer con la cultura, con el primer proyecto de ley Ómnibus, era muy grave y fue denunciado por todos los sectores de la cultura de este país. Y así con todo. Entonces, si estamos asistiendo a la destrucción, a la liquidación, al desmantelamiento de esos exministerios, que Milei lo había dicho públicamente en campaña, fuera, 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 todos nos acordamos de ese video. Y ella lo está procesando. Entonces no nos vengan a decir acá que Petovelo viene a garantizar que le llegue la asistencia directamente a la gente.
Es mentira. Le pueden mentir a poco durante mucho tiempo, le pueden mentir a mucho durante poco tiempo, no le pueden mentir a todo el mundo todo el tiempo. La mentira tiene patas cortas y se acaba, se agotó, es falso. Salieron a decir en los medios de comunicación que habían auditado todos los comedores. Después resulta que en realidad no eran todos los que estaban inscritos en el RENACOM, que eran alrededor de 3.000. Y salieron a decir a través de periodistas afines al gobierno que había 9.000 comedores a los que sí estaban asistiendo, que algunos de ellos ya les estaban asignando esta tarjeta de alimentar comunidad, que al resto los estaban asistiendo a través de los convenios del PNUD que mencionó la diputada del oficialismo. Yo le mandé un pedido de acceso a la información pública ya el mes pasado al Ministerio de Capital Humano sobre todas esas versiones mediáticas. La tesis de que el 50% de los comedores era fantasma, la idea de que estaban asistiendo a 9.000 comedores, de que estaban implementando la tarjeta alimentar comunidad, todo lo que es la política alimentaria. Pasaron 15 días hábiles y me respondieron una nota del Ministerio de Capital Humano que necesitaban una prórroga de otros 15 días hábiles más porque no tenían la posibilidad de reunir la información en ese tiempo para darme... Estamos a junio ya. Si no me pueden responder en junio cuáles son los 9.000 comedores que están asistiendo es porque evidentemente están mintiendo. Están mintiendo. Lo que decía la diputada Penaca es muy importante en ese sentido. Acá se habló de un convenio con una ONG de 400 comedores que en 24 horas, ese convenio se garantizó en 24 horas, auditaron 400 comedores. Vamos a hablar en serio. Entonces me parece muy importante que insistamos, porque lo que estamos discutiendo acá es de extrema gravedad y es muy importante. Estamos hablando de derechos constitucionales, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura. Y todos esos derechos se están vulnerando porque hay una decisión de quien ha asumido el cargo de presidente de la Nación de ser el topo que viene a destruir el Estado y después volverse al sector privado. E imagino que la ministra Petovelo tiene la misma expectativa, que lo conoció en el sector privado y que cuando terminen esta tarea de destrucción del Estado de Bienestar se vuelven juntos al sector privado. Bueno, no puede pasar... Y nosotros tenemos una obligación en este Congreso de la Nación, que es exigirle respuestas al Poder Ejecutivo Nacional, ejercer en los hechos la división de poderes que este gobierno pretende, con la que este gobierno pretende terminar. Lo que vimos la semana pasada contra la manifestación por la ley Bases fue la demostración más clara de la connivencia de un sector del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo Nacional, con un sector de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, todo direccionado a una tarea de persecución, a una tarea de criminalización, de ilegalización de la movilización popular y de las organizaciones populares. Entonces, no hubo división de poderes, por lo menos entre un sector del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y pretenden que este Congreso se transforme en un órgano que convalide el plan de suspensión de hecho de la Constitución Nacional del Poder Ejecutivo Nacional. Con el DNU, con la ley Bases, otorgándole facultades extraordinarias, lo cual está prohibido por la Constitución, y punto, porque no importa ni siquiera qué va a hacer con esas facultades extraordinarias. No se le puede dar facultades extraordinarias al presidente de la Nación. La suma del poder público para que disponga él de la libertad, la propiedad y la vida de las personas. Lo que están haciendo con la gente que está detenida todavía, están disponiendo de la libertad en un acuerdo entre el Ejecutivo y un sector del Poder Judicial, porque el fiscal Stornelli, para determinar, para plantear la necesidad de mantener detenida a la gente que está detenida, citó tres cosas: un comunicado del Poder Ejecutivo Nacional y una nota de Clarín y una nota de La Nación, y ese es el fundamento del escrito de Stornelli. Y con eso disponen de la libertad de la gente. Y también vulneran el patrimonio, porque una persona que está detenida tantos días, ¿cómo va a laburar? Uno de los detenidos era un vendedor ambulante que estaba con su familia trabajando, vendiendo alimentos en la marcha. Todos esos días que no puede laburar, ¿quién se lo devuelve? Están disponiendo de la libertad, están disponiendo de la propiedad, disponiendo de la vida, como vimos con el caso de la DATSE. Entonces, esto no puede seguir así y es muy importante, por lo tanto, que continuemos con este reclamo en la Cámara de Diputados para que la ministra Petovelo venga a dar explicaciones. Muchas gracias, presidente.